Hoy puede ser. Nos había quedado pendiente de San Cayetano todavía. El tema que nos había prometido el profe, que nos había propuesto hablar de el desempleo, porque ya que era San Cayetano dijimos, bueno, podríamos hablar de estos números, podríamos ver, bueno, hablemos de los números del desempleo. Esa fue la propuesta, entonces ya mismo lo estamos saludando a nuestro columnista, a nuestro analista económico de cabecera. Está con nosotros ya el magíster Darío Freites, quien es licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía, nuestro columnista. Profe Darío, ¿cómo le va? Muy buenos días, magíster. Hola, buenos días Gabriel, buenos días Tamara, buenos días a toda su audiencia. Y sí, efectivamente nos había quedado pendiente este temita del empleo que creo que es sumamente importante. Es un tema, la verdad que es un tema muy importante y que, digamos, las variables económicas terminan desencadenando en esta variable que es crítica para después pensar en el bienestar a partir del consumo y en el bienestar de las familias, ¿no? Bien. ¿Y cómo introducimos el tema? ¿De qué vamos a hablar en concreto? Uno puede decir, es como muy amplio el título, los números del desempleo. Sí, en principio yo había pensado primero redefinir un poquito alguna terminología que se utilizan y que por ahí no están del todo claro acerca del mercado laboral. Por ejemplo, cómo definimos un desocupado, cómo definimos un subocupado, y a partir de ahí, bueno, pensar en las principales tasas o principales indicadores que nos da el mercado laboral para poder entender un poquito acerca de la evolución del empleo, ¿no? Bien. Que es un desafío de todos los gobiernos. Perfecto, somos todo oídos entonces, profe, ilústrenos a este respecto. Bueno, para comenzar esto, como te había comentado, esto de definir algunos términos metodológicos referidos al mercado laboral, como por ejemplo cuando nosotros trabajamos con los grupos poblacionales, digamos, de la población total, nosotros dividimos a la población económicamente activa, que se llama, que son las personas que están ocupadas con empleo, trabajando, y las que no tienen empleo, pero lo están buscando activamente. Es decir, que la población económicamente activa estaría formada por los empleados y los desempleados. Mientras que la población inactiva, a diferencia de la anterior, son personas que no tienen trabajo pero que además no lo están buscando activamente. Esto de la población inactiva es interesante porque aparece acá un fenómeno que se conoce como el trabajador desalentado, que es cuando en un país hay periodos muy largos de desempleo, mucha gente se cansa de buscar, se frustra y en algún momento deja de buscar empleo. Entonces ya no pasa a ser desempleado para las estadísticas, sino que pasa a ser parte de la población inactiva. Entonces no lo refleja la tasa de desempleo, lo cual es muy interesante porque en realidad esta persona buscó durante mucho tiempo y al no conseguir dejó de buscar activamente. Entonces, claro, cuando hacen el relevamiento estadístico le preguntan, ¿usted salió a buscar empleo? ¿Está buscando empleo? ¿Salió a buscar empleo la última semana? Y si le dice, no, me dedico a las cosas de la casa, no me cansé y ya no sigo buscando porque como que queda fuera del mercado, entonces no se considera para las estadísticas un desocupado. Claro. Entonces es como un arma de doble filo la estadística en ese sentido cuando uno define de esta manera, ¿no? Después tenemos esto de la población ocupada y desocupada, que bueno, es un poco más obvio, las personas que tienen una ocupación o más, y la población desocupada, que son las personas que no tienen ocupación, que están buscando activamente trabajo y están disponibles para trabajar. Por eso cuando hacen las encuestas permanentes de hogares o el censo siempre se pregunta no solo si está ocupado o no, sino si tiene empleo o no, sino también si está buscando trabajo, porque esa es la clave. Si está buscando trabajo o no está buscando trabajo es lo que lo define como desocupado o inactivo.
Y después tenemos la población subocupada, que son aquellas personas que están ocupadas, pero que trabajan menos de 35 horas semanales y que estarían dispuestos a trabajar más horas. Esa sería la subocupación. ¿Bien? Bien. Bien. Y me queda ahí una pregunta. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Tamara? Hablamos entonces del desalentado, hablamos del desempleado, hablamos del subocupado y quería saber si hay estadísticas para los que tienen más de un empleo. Sí, se consideran ocupados también, porque también se toma por hora trabajada para poder comparar con otros países. Bien. Entonces, más allá de que pueda tener múltiples ocupaciones o inclusive algunas ocupaciones con más intensidad de trabajo que otras, se trata de tomar una terminología estándar para poder hacer comparaciones entre los países y no tener este desfasaje metodológico que impide que podamos compararnos, ¿no? Claro, bien, bien. de todos modos, habla por ahí también de esa diferencia, porque me imagino, hablo desde la ignorancia, profe, pero me imagino que para el número cerrado, como hablaba hace un rato del que no figura en la estadística, también puede ser de doble filo, decir, bueno, a ver, esta persona está ocupada, pero no dice que tiene que trabajar 18 horas por día para llegar a juntar el mango para fin de mes. O que tiene más de un trabajo para intentar llegar Claro, a por fin eso de mes te digo, tiene que laburar 18 horas en 3 lugares diferentes para poder parar la olla. Sí. Que por ahí no es lo mismo que el ocupado en Europa, que quizás con un trabajo llega a fin de mes. Pero ojo que en Así España es. están pasando por situaciones muy similares a las de Argentina en estos momentos. Sí, así es, pero también que yo creo que por acá viene un poquito la duda de Tamara en particular, es que más allá de que la ocupación se mide por hora, tenemos una categoría, cuando se habla de intensidad de la ocupación, tenemos una categoría que sería el sobreocupado, Ahí está. podemos Ahí está. decir, ¿no? Que yo creo que ahí es donde un poquito íbamos con la pregunta, ¿no? Exactamente. Bien, que sí, la sobreocupada es la que trabaja más de 45 horas semanales. Ahí está. Bien, por eso lo medimos en horas y no en pluriempleo, digamos, no Bien. por empleo, ¿no? Pero ya haciendo un spoiler, la cantidad de personas sobreocupadas no ha variado mucho en el último año. No ha habido una gran variación en términos numéricos de las estadísticas, de decir, bueno, ahora la persona está trabajando más tiempo para poder tener un ingreso. En realidad, cuando uno ve los números, pareciera que no es tan así, pareciera que es más o menos estable la cantidad de personas sobreocupadas que hay. A ver, yo lo voy a buscar en algún momento, ya lo voy a compartir exactamente el número, creo que era 11,8 o 12,8, pero no ha tenido grandes variaciones, cosa que uno tiende a pensar de que aquí lo tengo, el sobreocupado, sí, tenemos dentro de la población ocupada tenemos la sobreocupación, aproximadamente en un 27-26%. Por ejemplo, en el 2024 fue del 27%, este año el primer trimestre del 2025 fue del 26,6%. Es decir, no hubo grandes variaciones. Claro. Entre 26 y 28 se ha ido moviendo en el último año. Recordemos que estas medidas son las que publica el INDEX son cuatrimestrales, o sea, son 4 medidas por año. Trimestrales. Trimestrales. Son trimestrales, son 4 trimestres, digamos. Lo que pasa es que normalmente eso viene de los cuatro cuartos, entonces ahí es donde se arma el lío cuatrimestre con trimestre. Pero bueno, el sobreocupado entonces es el que trabaja más de 45 horas. En general, cuando se ve la evolución de la tasa del mercado laboral, se analiza generalmente la tasa de actividad, que es justamente la cantidad de gente de la población económicamente activa, es decir, la que tiene trabajo y la que no tiene pero está buscando, con respecto al total de la población. La tasa de empleo es la cantidad de gente que tiene empleo dividido la población total, mientras que la tasa de desocupación, a diferencia de las anteriores,
se calcula como la cantidad de personas desocupadas dividido la población económicamente activa, no dividido toda la población, sino solo sobre el conjunto de ocupados y desocupados. Okay. No sobre toda la... ¿Por qué no sobre todo? Porque en la población total tenemos también los inactivos que no están buscando empleo. Entonces, para no distorsionar esa tasa, se calcula sobre la población económicamente activa. Y después una tasa que siempre nos da vuelta en Argentina, que es la tasa de informalidad, ¿no? Eso del trabajo en negro, ¿no es cierto? Y que, bueno, eso se mide como la gente que tiene empleo informal dividido o como proporción de la población ocupada, es decir, de la población que tiene empleo. Bien. Lo que podemos ver a grandes rasgos en términos de las tasas, como dijimos, se mide por trimestre, 4 trimestres. Siempre el INDEC en sus informes analiza el trimestre de referencia en relación al trimestre inmediato anterior y después en relación al mismo trimestre pero del año anterior. Claro. Bien, porque tiene variaciones trimestrales muchas veces. Y lo que se pudo ver en este último informe, que creo que se presentó en junio, podemos ver que la tasa de actividad, que recordemos la PEA dividido la población económicamente activa, dividido la total, y la tasa de empleo, tuvieron una baja respecto a la última medición, que fue a fines del 2024, el último trimestre del 2024. Cayeron levemente. En el caso de la tasa de actividad cayó del 48,8 al 48,2, es decir, 0,6%, muy poquito, y la tasa de empleo disminuyó un poquito más, un 1,3%, es decir, que acá tenemos trimestralmente una caída del empleo de 1,3%. Claro. Ahora, si nosotros vemos la desocupación respecto al último trimestre del 2024, la desocupación subió 1,5%. Es decir, esta última medición que tenemos de la tasa de desocupación fue del 7,9%. Y la tasa de desocupación del último trimestre del 2024 fue del 6,4%. Es decir, ahí tenemos un aumento del 1,5% en la tasa de desocupación. Bien. Ahora, cuando nosotros vamos en relación al año anterior, al mismo trimestre, es decir, primer trimestre del 2025 versus primer trimestre del 2024, fueron muy leves los cambios en las principales tasas. En el caso de la tasa de actividad fue solo un 0,2% que aumentó. Bien, acá fíjense que entre trimestres bajó, pero si medimos respecto al mismo trimestre del año anterior, la tasa de actividad subió levemente y la tasa de empleo también, pero fue muy leve, 0,2, 0,1%. Se mantuvieron más o menos estables a lo largo de un año. Sí. Y la tasa de desocupación tuvo un cambio, un aumento del 0,2%. Fíjense que acá tenemos un aumento de 1,5 respecto al trimestre anterior, pero un aumento de solo 0,2 respecto al año anterior. Acá podemos ver que cuando lo vemos anualmente, la desocupación se mantuvo entre 7,7 y 7,9. Ahora, cuando uno analiza el empleo de la población ocupada por categoría, hubo una caída en el empleo. Dentro de la caída del empleo hubo una caída de las personas asalariadas, pero hubo un aumento en el grupo de cuenta propista, que significa que hubo más empleo de emprendimientos propios, claro, no de trabajo tradicional en relación de dependencia. Lo cual muestra que por ahí, bueno, la gente al no conseguir trabajo empieza a buscar esto de tratar de armar algún tipo de emprendimiento, de actividad por su cuenta, ¿bien? Y eso es lo que muestra el aumento. Claro, sí, el laburo en base a la supervivencia, digamos. Ahí capaz que entra gente que se queda sin laburo formal y que pasa a otra categoría. Claro, pero eso quería preguntarte, ¿pasa a la informalidad o es cuenta propista porque, no sé, de pronto trabajaba en relación de dependencia y se hizo monotributista y abrió su emprendimiento?
Bueno, eso de la informalidad está muy, es muy correcta la pregunta, porque bueno, cuando uno habla de cuenta propista no es que necesariamente pase al sector informal. Cuando uno habla de la tasa de informalidad también o de empleo, también tiene en cuenta los que son cuenta propistas informales y los que son cuenta propistas registrados. Bien. Es decir, no todo cuenta propista pasa a ser informal. Bien, se entiende. Bien. Eso también se calcula porque queda dentro de la tasa de informalidad, también se cuenta dentro de la tasa de informalidad tanto los que son empleados informales como los que son cuenta propista informales. Bien. Ahora, cuando uno ve la tasa de empleo y lo divide en el empleo estatal o público y el empleo privado a lo largo de este último año, podemos ver que el empleo estatal bajó de 7,9 a 6,9 en un año, y el privado subió un punto nomás, es decir, de 35,9 a 36,9. ¿Qué significa esto que estoy leyendo de este número? Básicamente esto habla de la creación de empleo. Si nosotros pensamos que el Estado no genera riqueza en sí mismo, porque el Estado genera transferencias, porque el Estado se financia con los impuestos que nosotros pagamos en realidad, no crea cosas nuevas, digamos. Entonces se considera que decimos, bueno, hay creación de empleo, el sector privado está creando empleo a lo largo de este tiempo, y la respuesta es que básicamente se mantuvo igual el empleo, más o menos un punto, pero lo que nos indican todos estos números es que no hay creación de empleo genuino, de que está faltando. Esto es una gran deuda pendiente desde hace muchas décadas que nos está creando. Nosotros pensemos que el sector privado debería crear no solamente para la gente que hoy está desocupada, sino también para la gente que se va incorporando año a año a la población económicamente activa, es decir, los jóvenes que empiezan a buscar su primer empleo, es decir, la misma dinámica demográfica nuestra requiere que el mercado laboral vaya absorbiendo también a esos nuevos participantes del mercado laboral. Y lo que estamos viendo es que no está respondiendo al mismo ritmo. Por lo tanto, estamos viendo que, bueno, está faltando, es una deuda pendiente de los gobiernos pensar en la creación genuina de empleo. Y de esto va de la mano con la inversión. Nosotros pensemos, bueno, para que haya más empleo tiene que haber más empresas, para que haya más empresas tiene que haber inversión, tiene que haber, bueno, viene una consecución o facilitación de alguna manera, de que el Estado facilite, no sé, créditos o algo para que el privado pueda crecer y generar trabajo. Por eso también, exactamente, y por eso también se piensa en esto de, bueno, pensemos en la presión impositiva que está dándole el Estado a las empresas. Pero no solamente a las grandes empresas, sino también pensar en las pymes, y esto lo pienso regionalmente, y porque hemos hablado la semana pasada justamente con pequeñas pymes pujantes en Chilecito, y era también una temática que surgió durante este gobierno, de que las pymes tienen por ahí mucha presión impositiva para el tamaño de las empresas que son y para las posibilidades de generación de empleo genuino que tienen. Absolutamente, absolutamente. Nosotros pensemos que las pymes son el motor de la economía y absorben el 90% de todo el empleo. Es decir, que las pymes son la columna vertebral de una economía como la nuestra. Sí. Entonces, creo que esta posible reforma tributaria que se está pensando tiene que ir en ese camino, tiene que ir en esa línea de quitarle el peso a las pymes, que son las que dinamizan la economía y las que en general son más intensivas en mano de obra, porque al no tener tanta inversión intensiva en capital, porque es muy caro, lo que hacen las pymes es trabajar mucho con personas. Claro. Entonces eso es lo que permite que pueda absorber más mano de obra, ¿bien? Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, también sería hasta un buen tema para hablar, para entender cómo funciona el sistema impositivo argentino.
quizá desde un ejemplo, decir, bueno, pongamos un kiosco. Hoy puede ser, es un kiosco y cómo se puede trabajar y cómo se puede sobrevivir con el sistema impositivo de nuestro país. Así es, porque nosotros cuando pensamos el costo laboral, siempre lo pensamos nosotros en la calle, pensamos, bueno, si un empleado cobra 1 millón de pesos, por ejemplo, bueno, eso es lo que le sale a la empresa, pero en realidad ese 1 millón de pesos no le sale a la empresa le sale 1.600.000, 1.700.000 ese empleado, porque recordemos que tenemos las contribuciones patronales, tenemos la RT, seguro de vida obligatorio, el aporte a las cajas, es decir, tenemos un 56 aproximadamente % más de lo que se lleva el empleado a su casa. Claro. Por lo tanto, cuando uno lo piensa desde la inversión empresarial, es carísimo. Por eso decía, estaría bueno por ahí para desarrollarlo en próximas columnas y poder entender un poquito más cómo es la vida diaria de aquel que tiene que generar trabajo y que tiene que vivir de eso. Así es, porque no solamente que generar trabajo, sino que el negocio se hace también para la supervivencia del emprendedor, ¿no es cierto? Por supuesto. Y otra deuda muy pendiente de nuestro país es la tasa de informalidad, ¿no es cierto? Esto del trabajo no registrado, que desde hace 17 años se ha mantenido casi constante. Es decir, los últimos 17 años prácticamente no hubo variación y el trabajo en negro siguió teniendo los mismos valores, un 42% de trabajo en negro prácticamente desde hace 17 años. Claro. ¿No? Que eso debería ir de la mano cuando los gobiernos piensan en una reforma tributaria, en una mejora para las empresas, para que absorban mano de obra, también pensar en que tiene que haber incentivos a que los empleados que están informales que puedan ser registrados, ¿no? También eso es una de las causas de la quiebra de nuestro sistema previsional, porque trabajador no registrado es trabajador que no aporta al sistema previsional, entonces eso va desfinanciando también el sistema previsional a lo largo del tiempo. Y después ese trabajador informal va a necesitar una jubilación el día de mañana sin haber realizado los aportes. Entonces se produce un círculo vicioso, ¿no es cierto? Pero también creo que es un tema de educación. Me ha pasado de conversarlo con gente que está ingresando al mercado laboral, no lo sé, 18, 21 años como máximo, y prefieren por ahí no hacerse monotributistas y seguir en negro, pero después no saben las ventajas que tendrían si son cuentapropistas más formalizados. Creo que es un tema con el que podríamos hablar más adelante. Darío, agradecerte muchísimo por tu excelente análisis de cada jueves. La verdad nos ayuda un montón a entender un poquito más de lo que está pasando en la economía actual de nuestro país. No, un placer, y bueno, creo que es muy constructivo poder charlar, discutir de todas estas cosas, porque en el día a día uno va perdiendo, cree que la solución es una sola cosa, y muchas veces cuando empezamos a charlar podemos encontrar de que es una consecución de cosas y que está todo integrado, y que no hay soluciones mágicas, no hay una medida mágica que solucione todo. Absolutamente. Y vamos a seguir conversando y nos vas a seguir ilustrando acerca de temas que son por ahí complicados de entender para el común de la gente, para el ciudadano de a pie. Así que bueno, profe, muchísimas gracias y será hasta el próximo jueves. Así es, nos estaremos encontrando entonces para charlar un poquito sobre estos temas que son tan apasionantes. Estaremos escuchándonos el próximo jueves y bueno, prepararé algún tema que tenga que ver con salarios y régimen previsional. Algo vamos a hablar también. Dale. Ahora que está tan actual. Buenísimo, entonces. Será hasta el jueves que viene. Que tengas un gran fin de semana. Gracias, igual un saludo para todos, para toda su audiencia. Que tengan un excelente fin de semana. Ahí estaba el magíster Darío Freites, nuestro columnista de análisis económico, licenciado en economía, analista económico, magíster en administración de empresas, docente de economía. El hombre que finalmente, a pedido de San Cayetano, vino para hablar sobre los números del desempleo. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.